Muy bien, muy buena noche con todos jóvenes. Bienvenidos a la clase de medicina interna, el segmento de gastroenterología, y vamos a hablar acerca de hemorragia digestiva baja. Muy bien, como ven, el concepto de hemorragia digestiva baja es aquella pérdida de sangre procedente a nivel del colon, recto y ano, es decir, desde la válvula ileocecal hasta la parte rectoanal. Como habíamos dicho en un principio, la hemorragia digestiva se puede clasificar en alta, media, intermedia y baja. Una clasificación más antigua decía que el ángulo de 3 dividía para arriba la hemorragia digestiva alta y para abajo la hemorragia digestiva baja. Hoy por hoy, la revista de gastroenterología, el Consenso Mundial de Gastroenterología, acepta más la hemorragia digestiva alta, media y baja. Muy bien, para eso tenemos que recordar que todas las hemorragias pueden provocar inestabilidad hemodinámica, anemia y en ocasiones requieren transfusión de sangre o soporte transfusional. Puede en algunos casos la hemorragia digestiva llegar a ser masiva y provocar shock hipovolémico, y en algunos casos no responden incluso a expansión con cloruro o lactato Ringer y requieren transfusiones de sangre. Y en algunos muy raros casos precisan de cirugía urgente con arteriografía o no. Entonces los síntomas principales de una hemorragia digestiva baja son la rectorragia y la hematoquesia. ¿Cuál es la diferencia? Semiológica. La rectorragia es la deposición rojo rutilante, mientras que la hematoquesia son heces mezcladas con sangre de aspecto rojo vinoso. Eventualmente podemos encontrar melena, como ya habíamos dicho, no es patognomónico de una hemorragia digestiva alta. La melena puede presentarse tanto en la hemorragia por intestino delgado y también de colon, sobre todo cuando el sangrado viene del colon derecho y el peristaltismo es lento. Ahí pueden observar en una imagen más clara la rectorragia es de color rojo rutilante, la hematoquesia de color rojo vinoso y la melena son negras alquitranadas y proceden del colon del lado derecho. ¿Cómo hago el diagnóstico de una hemorragia digestiva baja? Con una buena anamnesis, un buen examen físico, un tacto rectal donde debo en el dedo de guante evidenciar hematoquesia, rectorragia o melena. Esta a su vez me permite clasificar la hemorragia en leve, moderada, grave, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Debo ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca y signos de hipotensión, ¿no? Como hipotensión y taquicardia, y o signos de hipoperfusión tisular con palidez, sudoración fría, alteración del estado de conciencia con estupor, coma. Dos o más de estos criterios hablan de severidad, es decir, una hemorragia grave. Y la analítica hace referencia a que toda hemorragia requiere un control de laboratorio, hemograma, hemoglobina, hematocrito, grupo, factor RH, perfil de coagulación, entre otros. Y en la exploración tengo que evaluar si el paciente tiene dolor abdominal. Es muy importante ver una hemorragia digestiva baja con dolor y sin dolor. Cuando no tiene dolor, generalmente se debe a enfermedad diverticular del colon. Pero cuando tiene dolor, puede ser a un proceso inflamatorio secundario a una colitis ulcerativa, una estrongiloidiasis, una enfermedad inflamatoria intestinal, TB intestinal u otras causas como un tumor, un cáncer, ¿no? El examen físico es muy importante. Tenemos que evaluar el abdomen, palpar y buscar masas, tumoraciones o visceromegalias, el examen anorrectal, el tacto, el examen visual. El tacto involucra un examen buscando fisuras, fístulas, hemorroides o masas. Lo mismo, en el abdomen tenemos que observar y buscar equimos y signos de isquemia. Averiguar sobre los antecedentes del paciente, si hubo polipectomías, historias de irradiación pélvica por cuestiones neoplásticas. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino requiere radioterapia. La radioterapia puede provocar formación de telangiectasias y finalmente puede sangrar y dar hemorragia digestiva baja por una proctitis actínica. Nunca se olvida, fue pregunta de examen hace años pasados. La proctitis actínica es secundario a la radioterapia por sea de cualquier tipo, sea de cervix, de próstata, etcétera. Averiguar si hay prótesis aórticas abdominales, si se está usando fármacos anticoagulantes, antiagregantes, plaquetarios o antiinflamatorios no esteroideos. Si el paciente usa warfarina, enoxaparina, se suspende inmediatamente estos, ¿no? Muchas son las causas de hemorragia digestiva baja. A la cabeza, la enfermedad diverticular o diverticulosis colónica, que son sacos o formaciones oculares que se forman en la pared de las zonas débiles. ¿Cuál es la zona débil de la pared?
el lugar donde ingresan los vasos sanguíneos a las capas más profundas. Vista en el extremo inferior derecho, vemos una colonoscopía en tiempo real con estas ventanas como las de un avión. Son orificios diverticulares y cuando sangran se ven así. Una pared colónica en un estudio de colonoscopía con puntos de sangrado. Otra causa, las angiodisplasias, ¿no? Estas arañas vasculares tipo telangiectasias arborizadas pueden en ocasiones sangrar y a veces se forman por radiación, ¿no? Por una proctitis actínica, o pueden ser malformaciones secundarias a algunos otros tipos de enfermedades, como por ejemplo una enfermedad renal crónica va acompañada de angiodisplasias. Patología anal, a la cabeza tenemos las hemorroides. Las hemorroides pueden ser externas o internas. Las internas a su vez se subclasifican en primer, segundo, tercer y cuarto grado. El primer grado cuando hay protrusión hacia la luz, segundo cuando protruye hacia afuera, pero se mete espontáneamente, tercero cuando requiere apoyo manual y cuarto cuando no se introduce con ninguna maniobra manual, ¿no? Ahí observamos al estudio proctoscópico estas bolitas hemorroidales que corresponden a los paquetes o almohadillas hemorroidales. La fisura anal es una solución de continuidad de la piel que profundiza y da sangrado. Otra causa, las neoplasias. Ahí tenemos un cáncer de colon. Este cáncer es una tumoración proliferativa que rodea la luz y puede no solamente sangrar, sino obstruir y provocar estreñimiento, baja de peso y anemia. Otras colitis ulcerativas, ahí vemos la pared llena de úlceras, una colitis ulcerativa o un patrón empedrado como la enfermedad de Crohn, que es muy parecido a la tuberculosis colónica. Muchas otras causas como la colitis isquémica, las colitis infecciosas, úlceras solitarias, entre otras causas, ¿no? La radioterapia a la cabeza, puede la radioterapia lesionar la mucosa del recto, provocar telangiectasias, vean ustedes en la imagen, angiodisplasias que finalmente sangran y dan rectorragia. Esto se llama proctitis actínica. A veces ocasionan úlceras actínicas. Y otras causas dependiendo de la edad, por eso hablábamos en la anamnesis, es muy importante la edad. El grupo etario, niños, adolescentes, generalmente se deben a pólipos juveniles, una hemorragia en adolescentes por enfermedad inflamatoria, colitis ulcerosa, una fiebre tifoidea, malformaciones vasculares. Mientras que en el adulto más las enfermedades inflamatorias infecciosas como la tuberculosis, la enfermedad diverticular en segundo lugar y la colitis infecciosa en cuarto. Y vean en los ancianos mayores de 65 años, a la cabeza la enfermedad diverticular de colon. Ellos son los que más presentan sangrado, estadísticamente es lo más frecuente. Luego seguidas las angiodisplasias y el cáncer colorectal. En el Perú, en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, determinaron que la enfermedad diverticular es la más frecuente, ¿no? Seguida de la fiebre tifoidea, las enfermedades hemorroidales, las angiodisplasias y el cáncer de colon. ¿Cómo diagnostico? Haciendo una endoscopía, que haga una colonoscopía. Descarto, si se trata de una hemorragia digestiva alta, haciendo una endoscopía alta primero y luego una colonoscopía, ¿no? Identifico los estigmas de sangrado y consecuencias de este. Cuando pido la colonoscopía, para detectar si hay o no una causa aparente de origen colónico, ¿no? Naturalmente, si yo sospecho un cáncer de colon, será necesaria una colonoscopia. El rendimiento diagnóstico es un 80% y en ocasiones suele ya autolimitarse la hemorragia. Entonces hay que hacer la colonoscopia lo antes posible, estabilizando al paciente hemodinámicamente. Entonces, las primeras 24 horas es lo más recomendado, ¿no? Primera atención, tras estabilizar al paciente, siempre, si está en shock hipovolémico, estabilizar al paciente. Las ventajas, permite la limpieza del colon, posibilidad de detectar estigmas, manejo más eficiente, tratamiento de la lesión, disminuir las recurrencias y acortar la estancia hospitalaria. La diverticular de colon con puntos de sangrado señalados con las flechas. Entonces lo que hacemos durante la colonoscopia es inyectar en el cuello de ese divertículo y paramos el sangrado. Entonces la colonoscopia me permite hacer una exploración para diagnosticar y tratar. ¿Cuándo? De preferencia en las 24 horas, cuando es una hemorragia grave. Ven ustedes esta ventana, corresponde a un orificio diverticular. El divertículo, como ven ahí, acompañado de un vaso sanguíneo, se forma en las zonas débiles de la pared. Este mismo está sangrando y lo que hacemos es colocar adrenalina al 1 en 10.000 y o un tratamiento mecánico, como en este caso colocar un clips a nivel del vaso sanguíneo que está sangrando a nivel del cuello. La angiodisplasia, vemos una lesión vascular arborizada a ese nivel,
lo cauterizamos con argonplasma. El tumor puede requerir en ocasiones una cirugía, el cáncer colorectal. La colitis isquémica, trato la inflamación, detecto la zona isquémica, desobstruyo, uso enoxaparina, entre otros tratamientos, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal se trata con inmunosupresores. La colitis actínica con argonplasma. Ahí vemos a la retroflexión en un estudio del recto, lesiones vasculares tipo telangiectasias, usamos el argonplasma y finalmente se ve las zonas con ya cicatrices después de la terapia de termocoagulación con argonplasma. Vemos ahí una imagen con colitis infecciosas y al otro lado hemorroides internas, ¿no? En este caso se hace ligado con bandas en la grasa. En ocasiones yo no identifico el punto de sangrado, entonces requiere arteriografía mesentérica, pero de preferencia en el momento de la hemorragia, ¿no? Requiere un flujo sanguíneo constante de sangrado para poder identificar la zona de sangrado. La angiotomografía de igual manera requiere que esté la hemorragia activa. Las flechas señalan puntos blancos con contraste, significa que la sangre mezclada con contraste está pasando a la luz del colon. Identificado, ese paciente debe ser sometido a una colonoscopía. El scan con tecnesio 99 en ocasiones nos ayuda y el tratamiento siempre de la mano con la estabilización del paciente, ¿no? Hay que considerar medidas generales. Y las específicas, ¿no? Recordemos que en su mayoría suelen sangrar de manera espontánea, suelen parar, pues pueden dejar de sangrar en un 80% de manera espontánea, pero siempre hay que ver el estado hemodinámico del paciente y si esto no se resuelve hay que estabilizarlo previamente y someterlo a una colonoscopia. Y si la colonoscopia no resuelve el problema, finalmente la cirugía. Entonces es muy importante la historia clínica, la anamnesis, el examen físico, la analítica inicial, reposición de la volemia, ¿no? Si es leve moderada, si es grave, ya pensar en pasar al paciente a unidad de cuidados intensivos. Si tengo dudas entre la alta y la baja o intermedia, primero le haré una endoscopía y luego la colonoscopía, o ambos simultáneamente, ¿no? Estabilizamos al paciente hemodinámicamente, siempre, si en caso detectamos la causa, la tratamos inmediatamente. Si en caso hay duda entre el intestino delgado y el grueso, uso cápsula endoscópica o enteroscopía. Y si en caso el paciente no se estabiliza hemodinámicamente y no encuentra punto de sangrado, a una arteriografía mesentérica. Y finalmente, si no lo resolvemos con los estudios endoscópicos, colonoscópicos, etcétera, se debe de proceder a una laparotomía exploratoria con enteroscopía intraoperatoria. Y cuando hablamos de hemorragia digestiva de origen indeterminado, de origen oculto, antiguamente se mencionaba mucho esto. Actualmente ya no, porque actualmente con el advenimiento de las nuevas tecnologías se explora todo el tubo digestivo, incluido el intestino delgado. Por ejemplo, hacemos uso de la angiotomografía, la enterotomografía, la resonancia magnética, la cápsula endoscópica y la enteroscopía a monobalón y a doble balón. Es una causa muy frecuente de hemorragia digestiva de origen indeterminado cuando un paciente presenta sangrado con melena, hematemesis o con hematoquesia, rectorragia, pero con una endoscopía normal y una colonoscopía normal. Se le hace un estudio controlado, sale normal. El TB sale positivo, significa que el origen está en el tubo digestivo y lo catalogamos como hemorragia digestiva de origen indeterminado. En este caso sospechamos que la causa puede estar en el intestino delgado, no necesariamente, ahí a veces está oculto en los pliegues del colon o en el fondo gástrico, una lesión vascular como el Dilafort, por ejemplo, a veces no se puede observar en un inicio. Pero cuando uno no encuentra el punto de sangrado, habla de hemorragia digestiva de origen indeterminado, ¿no? Y generalmente está en el intestino delgado. Muy bien, la cápsula endoscópica nos permite evaluar a ciencia cierta si el origen está en el intestino delgado. Es un dispositivo de alta tecnología médica que mide 2.5 milímetros. Antiguamente tomaba 3 imágenes por segundo, actualmente ya toma 6 imágenes por segundo, se evalúa 8 a 12 horas. Una vez que ingiere la cápsula, estas imágenes van a un software que va amarrado a la cintura del paciente y el software se evalúa en una laptop independientemente durante 3 horas. Y vemos estas imágenes, por ejemplo, acá en un examen de cápsula endoscópica del intestino delgado, se ve una telangiectasia yeyunal, una lesión vascular de yeyuno. Acá una angiodisplasia del ilio como causa de hemorragia, una úlcera del yeyuno que tiene un fondo con fibrina blanquecina y para desangrar,
Aquí una erosión yeyunal por uso de AINES. Recuerden que los antiinflamatorios no esteroideos no solamente causan gastritis y úlceras gástricas, también erosiones y lesiones de la mucosa del intestino delgado, incluso el colon. Aquí vemos un carcinoma del intestino delgado que requiere enteroscopía para tomar biopsias. Igual, un linfoma intestinal, vemos ahí una lesión ulcerada múltiple con bordes eritematosos. Tenemos otro linfoma intestinal aquí. La enteroscopía es otra herramienta muy útil, en este caso de doble balón, que complementa la cápsula endoscópica para ser terapéutica. Es la misma endoscopía, pero más larga, que llega a explorar todo el intestino delgado. Y la causa más frecuente de hemorragia digestiva indeterminada de origen intestinal, por ejemplo, por enteroscopía, se determinó que son las malformaciones arteriovenosas, con un 52%. Seguida de las úlceras a nivel de la mucosa intestinal, algunas lesiones que no llegan a sangrar, ¿no? Y finalmente los tumores que representan el cáncer del intestino delgado y entre otras causas. Muy bien, chicos, eso sería todo por hoy día. Voy a dar fin a esta clase y en una subsiguiente vamos a saldar las preguntas o las dudas que tenga.